Mientras avanza la conformación de los binomios presidenciales o precandidatos a la presidencia de la República, todos nos preguntamos qué país es el que van a recibir cualquiera que gane las elecciones de 2025. Ayer la CEPAL ha dado a conocer su estimación de crecimiento económico para el Ecuador y asegura que la economía del Ecuador crecerá en un 1.8%, un índice optimista en relación al que prevé el Fondo Monetario Internacional, el Banco Mundial e incluso el propio Banco Central del Ecuador, que hablaba de un 1%. ¿Cómo está la economía del Ecuador? Ayer también esta firma Fitch, calificadora de riesgo, daba un panorama bastante preocupante para la economía ecuatoriana. Buenos días, bienvenido. Buenos días, Licenia, Alexis. Gracias por la invitación. Un saludo a toda esa audiencia. Bueno, cuando yo veo ese tipo de pronósticos sobre el crecimiento económico, lo primero que hay que hacer es comparado con qué año. Y lo que ha pasado aquí en el Ecuador es que el Banco Central, y concretamente el gerente del Banco Central, recorrió el año de comparación, es decir, lo que se conoce como el año base. En vez de recorrer los 6 años, que es lo que ha venido haciendo el Banco Central, lo recorrió 11 años. Entonces, al recorrer los 11 años, acerca los precios, porque el año 2018 tiene precios más cercanos al del 2024, cuando se debía haber recorrido del 2007 al 2013, que es lo que ha venido tradicionalmente haciendo el Banco Central. Esa es una manipulación de la realidad para hacer aparecer un crecimiento económico más alto del real, pues tiene precios más altos en valores nominales. Pero independientemente de eso, ¿cómo veo yo las cosas? Veo un año fiscal 2025 más complicado que el año 2024. Y eso es decir ya bastante, ¿no? Yo le comparo al presupuesto general del Estado como una especie de Frankenstein. Está hecho de remiendos de pedazos. No tiene el presupuesto del Estado ninguna solvencia, es un presupuesto extremadamente frágil, asfixiado por el pago de la deuda pública, 8,000 y pico de millones de dólares hay que pagar en capital de intereses, producto de la falta de crecimiento económico, del endeudamiento excesivo. Y claro, esto no ocurre solamente en este año o no es producto del año pasado. Esta es la acumulación de todo lo que ha ocurrido en 7 años del peor neoliberalismo. Los 7 años de neoliberalismo se muestran en lo que es el presupuesto del Estado, en la fragilidad que tiene. Y hay varias cifras que muestran esa realidad. El presupuesto del Estado actual, de 35.800 millones, está sostenido fundamentalmente con deuda pública, con cuantiosos atrasos, es decir, obligaciones que no se pagan porque no hay el dinero. Cuando se bajaron 4,000 millones de la Reserva Internacional y aplaudieron esa actitud, cuando varios economistas independientes sugeríamos usar una parte prudente de la Reserva. Bueno, en el gobierno anterior se bajaron 4,000 millones de la Reserva a través de los convenios de liquidez que los usó el Ministerio de Finanzas en gasto público. Y lo peor de todo es que los convenios de liquidez son, en definitiva, opciones de muy corto plazo para devolver la plata a las instituciones debitadas. Entre las instituciones debitadas está Petroecuador, se llevaron 1.900 millones de Petroecuador. Entonces, ¿es verdad lo que dicen los Y trabajadores? está Selec, la empresa que es la encargada de asegurar la provisión de energía, cuidar la provisión de energía y la generación, en fin. Le evitaron más de 400 millones de Selec. Entonces, ¿y el IES? El IES es otra cosa, porque al IES no le pueden debitar, porque no forma parte del gobierno central, pero el IES compra bonos, ¿no? Toda la vida lo ha hecho. Pero el problema es que estos convenios de corto plazo restan la capacidad operativa de las instituciones del gobierno central, de los ministerios, de las empresas públicas. Y tenían que ser devueltos. Es un instrumento de muy corto plazo. Tenía que ser devuelto el dinero, claro, pero en el muy corto plazo. Y como no pueden devolverle el dinero, lo que ha hecho el ministro de Finanzas es que ha pasado esos convenios de liquidez al capítulo de deuda pública interna. Y entonces usted observa en la publicación que hace el propio Ministerio de Finanzas que hay 3.208 millones de convenios de liquidez impagos. A eso súmele usted los atrasos que vienen del gobierno anterior. Los atrasos del gobierno anterior son 2.687 millones. Y los atrasos de este gobierno, generados en este gobierno, le estoy dando cifras del propio Ministerio de Finanzas, ¿no? Y los atrasos de este gobierno son 1.227 millones. Es decir, en atrasos al mes de mayo, al 31 de mayo, que es la última información disponible, usted tiene 3.915 millones de dólares.
Y sale el ministro de Finanzas y dice que las cosas están cambiando y que las cifras están ahí, que muestran que la economía va boyante. Pero no solamente eso, sino que luego viene la emisión de deuda. El Ecuador tiene planificado para este año un endeudamiento neto, es decir, el crecimiento neto de la deuda pública para este año es de 6.000 millones de dólares. Si es que consiguen todos los recursos de los multilaterales, que es lo que le hace falta al presupuesto del Estado porque no tienen el dinero. Entonces, todos estos retazos se han unido. Y, por supuesto, la variable operacional del presupuesto del Estado es la inversión del Plan Anual de Inversiones, que ha sido destruida. Le doy una cifra igual del propio Ministerio de Finanzas. Luego voy a aclarar algo que la gente confunde cuando habla de inversión. En el periodo enero-junio, o sea, en el primer semestre del año, de 1.733 millones de dólares, que es el Plan Anual de Inversiones, lo que se ha embolsado son 80 millones de dólares. Esa es la propia cifra del Ministerio de Finanzas. Pero la gente confunde la ejecución presupuestaria del presupuesto del Estado. La que yo le voy a dejar alguna información al respecto para que usted vea. La gente confunde la inversión y en general la ejecución presupuestaria, porque además otra de las formas en que se financia el presupuesto es con la subejecución presupuestaria. Entonces la gente confunde la ejecución del presupuesto del Estado con la ejecución del Plan Anual de Inversiones. Son dos cosas diferentes. El Plan Anual de Inversiones, para empezar, se financia con recursos externos, con recursos de deuda, más bien dicho. 1.733 millones de dólares. El presupuesto del Estado es 35.800. Entonces, una cosa es ejecutar el presupuesto del Estado y otra cosa es ejecutar el Plan Anual de Inversiones. Pero el Plan Anual de Inversiones forma parte del presupuesto del Estado. Estas variables son principales, hay algunas otras, que estructuran el presupuesto del Estado. ¿Qué pasa si el Ecuador no consigue el financiamiento? Por ejemplo, en el presupuesto del Estado hay 2.000 millones de dólares presupuestados, que vienen ¿de dónde? Y por supuesto la base también de sustentación está en las medidas que aprobó la Asamblea, ¿no? O sea, las contribuciones temporales, ¿no? Está el IVA, que es una contribución permanente, pero todo eso es lo que está sosteniendo, como dirían aquí en Quito, pegado con babas, ¿no? Pero el problema es fundamental, porque no podemos seguir así. Llevamos 7 años sin crecer, llevamos 7 años de estancamiento económico. Este es el resultado de una política económica de extrema derecha unida al peor neoliberalismo criollo. Economista, buenos días, qué gusto tenerle acá. El Observatorio del Gasto Público, esta entidad adscrita a la Fundación Ciudadanía y Desarrollo, hace algunos días publicó datos justamente con respecto de la ejecución del presupuesto y de cómo va el PAI, ¿no? Según las cifras del Ministerio de Economía y Finanzas, hasta junio del 2024 la función ejecutiva ha devengado apenas el 15% del presupuesto codificado del Plan Anual de Inversiones. Este bajo porcentaje, dicen, refleja los desafíos que enfrenta el gobierno para convertir los fondos asignados en proyectos y beneficios tangibles para la población. Y ahí, por ejemplo, señala algunos casos que son realmente patéticos, ¿no? Quizás uno de los más patéticos es el del Ministerio de Defensa, que no llega ni al 2% de ejecución del presupuesto, y es uno de los ministerios que está a cargo, por ejemplo, del manejo de la seguridad. Hay otro dato que también es escandaloso, que tiene que ver con respecto del SNAI, del Servicio de Atención Integral a los Privados de Libertad, que tenía apenas devengado algo así como $300,000 de un presupuesto de más de 120 millones de dólares. A ver, ahí quisiera que nos explique, ¿el gobierno no ejecuta porque no hay la plata o porque no son lo suficientemente eficientes, o para decirlo de otra manera, son tan ineptos que no pueden hacerlo? A ver, son las dos cosas que usted dice más una tercera. También no ejecutan deliberadamente para que queden los recursos y poder pagar los 8.000 y pico millones de deuda pública. Por eso le decía que una de las fuentes, entre comillas, de financiamiento del presupuesto es la subejecución del presupuesto. Pero luego, yo no estoy de acuerdo con esos datos de ejecución del Plan Anual de Inversiones. Vea, le voy a dejar este cuadro. Este es un cuadro del propio Ministerio de Finanzas. ¿Qué datos tiene usted, economista? Esos datos, ese 15% es demasiado alentador, o sea, la cosa es peor. Estos son los datos reales. ¿Cuáles son? Lo que dice el Ministerio de Finanzas. Es un cuadro del Ministerio de Finanzas, aquí dice el Ministerio de Finanzas. Mire. Y ahí está ministerio por ministerio. No, respecto de la ejecución del Plan Anual de Inversiones. Usted tiene aquí un rubro que se llama
inversión en activos no financieros. Si usted entra a la página web del Banco Central, los buenos técnicos que todavía hay en el Banco Central, no quedan muchos, pero hay algunos, definen claramente lo que significa la inversión en activos no financieros. Esta es en definitiva la inversión que hay que tomar en cuenta porque son los bienes de larga duración, no son los sueldos para inversión, eso no es inversión, eso es gasto corriente. Y aquí el Ministerio de Finanzas publica esto y resulta que lo ejecutado, como le acabo de decir, en el primer semestre, es decir, hasta junio, son 80 millones de dólares. Pero más allá de eso, lo fundamental aquí es la debilidad de este presupuesto del Estado. Y claro, también se suma la falta de ejecución, una serie de cosas, ¿no? Hay algunas leyes que también complican a veces la ejecución, contratos que requieren licitaciones, en fin, se demoran las cosas. Hay de todo aquí. Pero en el fondo y en la forma es la conducción de la política económica. Por ejemplo, le voy a señalar una cifra. Mire usted cuál es el déficit en la Unión Europea. Mire usted cuál es el déficit en la zona euro. Aceptado por la zona euro, que tiene restricciones muy fuertes, ¿no? 3,5% es el promedio. Al Ecuador se le exige que baje el déficit en un año. Entonces, ¿qué hacen los ministros de Finanzas? Liquidan, destruyen la inversión pública. Hablar de que de 1.633 millones usted ha usado en el primer semestre 80 millones del Plan Anual de Inversiones es destruir la inversión pública. Por eso tiene los hospitales en la situación que tiene. Por eso tiene a la gente que no se puede curar, los estudiantes que se quedan fuera de la matrícula. Y todas estas penurias que vemos diariamente. Añádale a todo eso una desgracia adicional mayor que le cae al Ecuador, que es la brutal esta inseguridad que hay. Y entonces la inversión se paraliza. No se contrata empleo. El estancamiento del empleo y el estancamiento de la economía es una resultante de todo esto. Pero los efectos negativos de esta resultante se paga en función del ingreso disponible de cada persona. Eso quiere decir que los 7 millones de pobres que hay en el Ecuador, de acuerdo a las propias cifras del INEC, son los que están pagando con mayor sacrificio todos estos malos resultados. Porque si usted tiene ingresos lo suficientemente fuertes o estables para poder defenderse, usted se defiende. Pero si usted le sube el IVA a esos 7 millones de personas o le sube los combustibles, ellos son los más afectados. Hay un grupo que no se afecta mucho y otro que no se afecta nada. Claro. La pregunta es, ¿para quién es la economía? ¿Para unos o para todos? Y esa es la diferencia que hacen los gobiernos, ¿no? Súmele a todo esto lo que está pasando, las discusiones que hay en este momento, por ejemplo, sobre las tales alianzas electorales. ¿Usted cree que ahí puede salir una solución a la crisis que vive el país en materia económica? ¿Tiene alguna esperanza de lo que ha escuchado, de las propuestas o de la visión que tienen los diferentes precandidatos? Ojalá así sea. El problema, mire, por eso es que yo nunca me he ubicado, yo no acepto ser ubicado ni en el centro derecha, ni en ninguna clase de derecha, tampoco en la izquierda, en esta izquierda inútil, ¿no? En esta izquierda inútil, abusiva, arcaica, que ha destruido las economías. Yo creo en la buena economía. Lo que pasa es que yo no soy neutral. Es decir, yo estoy a favor del bien común, pero el bien común, donde quiera que este se encuentre y con quien quiera que quiera colaborar para el bien común. Hay gente valiosa en todos los sectores, y yo creo que hay que convocarles a toda esa gente valiosa. Pero cuando yo veo, por ejemplo, me parece lamentable, por ejemplo, lo que ocurre con Pedro Granja. Yo creo que Pedro Granja es un luchador social importante en este país. Yo le he visto, no lo conozco, no soy amigo de él siquiera. Lo he visto luchando por causas nobles. No creo que se lo puede anular. Tampoco me parece adecuada la actitud de Pedro Granja, que salga y diga, aquí la alianza no puede ser con el correísmo. Esta izquierda inútil que hay en el Ecuador le favorece enormemente a los gobiernos de derecha. Yo creo que el presidente Noboa debe estar encantado riéndose viendo lo que está pasando. Porque ¿cómo puede ser posible que no se puedan poner de acuerdo? Hoy en día... Lo ha expresado así a través de su viceministro Esteban Torres. Él dijo que esa alianza de las izquierdas no camina a ninguna parte, en tono de burla. Bueno, hasta aquí se está viendo eso, porque además ellos mismos se critican a sí mismos. Pero mire usted una cosa, ¿no? Hoy en día es evidente el tipo de alianza que se requiere, independientemente de los nombres que han aparecido o que puedan aparecer. Yo creo que es una decisión correcta haber nombrado a Luisa González. Luisa González viene desde atrás haciendo un trabajo importante que el país lo conoce.
y me parece que es un ser humano estupendo además. Pero independientemente de eso, usted tiene un problema grave en el Ecuador, que es la situación de inseguridad. Lo lógico es buscar una alianza con personas que estén bastante adentradas con la seguridad. A la Revolución Ciudadana le sobran economistas, por ejemplo. Lo lógico es buscar una alianza con alguien que sea un experto en seguridad. El único que hay en este momento sería José Serrano, y otro al que se le puede sumar que dijo hace algunos meses que no iba a ser candidato y ahora aparece diciendo sí voy a ser candidato. No sé si lo vieron, pero la noticia ahora es que Dan Topic irá por Avanza. Lo va a anunciar hoy, en las próximas horas, su candidatura por el movimiento Avanza, lista 8. Usted me quita las palabras de la boca de algo que iba a decir. Si esto dependiese de mí, yo llamaría para binomio de Luisa González a Jan Topic. Si por alguna razón no podría ser Jan Topic, llamaría a otra persona compenetrada con la seguridad. Entre esos está Pepe Serrano. También hay un cuadro que a mí me parece importante, porque trabajó en seguridad, fue viceministro de Finanzas, de Defensa, estuvo encargado del Ministerio de Gobierno. ¿Por qué no pensamos, por ejemplo, en personas como Felipe de la Vega? Vega de la Cuadra. Felipe de la Cuadra, Felipe de la Vega es el español. Felipe Vega de la Cuadra. Felipe Vega de la Cuadra. Felipe Vega de la Cuadra. De paso es actor también. gran actor, el doctor Vega. Además es un excelente sabe mucho psicólogo de y psiquiatra. Además. Es decir, es un tipo de cultura que discierne muy bien. Nos hemos olvidado Hombre, de la con mucha salud. formación académica, la verdad. Claro, nos hemos olvidado de la salud mental de los ecuatorianos. Sí, es terrible. Si lo que se quiere es entrar en determinados sectores, yo pensaría, por ejemplo, en una persona como Javier Lasso, ¿no? que tiene una militancia de vida, Javier, durante tantos años, que lo conocemos bien. Es decir, gente hay. Es decir, independientemente de que el candidato actual sea Diego Borja, que es economista, o que podría haber sido cualquier otra persona fuera de este grupo que yo le estoy diciendo, que creo que es el que tiene que hacer alianza con economía, porque usted no va a tener buena economía si no tiene buena seguridad, y no va a tener buena seguridad si no tiene buena economía. Están íntimamente ligadas estas dos fuerzas. Entonces yo creo que hay que buscar alianzas en ese sentido, y luego alguna vez en el Ecuador que las llamadas izquierdas se pongan de acuerdo y sean útiles. Pero se hacen declaraciones, por ejemplo, que dice nada con el correísmo. ¿Y cómo así? Pues si el correísmo tiene el mayor porcentaje de votos probables. O se excluye también a personas, como le acabo de decir, como el doctor Granja, que podría ser, por ejemplo, un vicepresidente colaborando en la solución de un problema crucial que tenemos los ecuatorianos: la destrucción de la institucionalidad y del Estado de Derecho. Así vivimos aquí. Y eso saben no solo los abogados, sabemos todos, cómo funciona aquí la institucionalidad del Estado. ¿Qué tipo de unidad se puede promover si empezamos excluyendo de esa manera, ¿no? Y ahí creo que valdría la pena profundizar ya que nos ha permitido entrar en el análisis político, y por supuesto también valoramos obviamente su visión y su discernimiento sobre la política economista, porque sabemos que no solo se dedica al análisis de los números y los datos, sino también a la lectura de la política del país. La unidad, y lo ha planteado el propio Correa, quizás puede ser cuestionable las formas en cómo lo ha planteado, pero creo que lo importante acá no es la forma, sino el fondo. Como en algún momento lo hicieran en Uruguay, el Frente Amplio, donde estaba gente como Mujica y también estaba gente como Tabaré Vázquez y otros que no estaban tan al centro, sino un poco más a la derecha. Como tantas veces lo han citado, el caso de la Concertación de Chile, donde, digamos, en pro de la gobernabilidad y de sacar adelante el país después de la dictadura, se unieron gentes de conservadores y liberales. Es momento de pensar quizás en una unidad y en una alianza que vaya más allá de las famosas izquierdas. Sin duda. Y que incluya gente de centro, empresarios, grandes, medianos, pequeños empresarios, que le aporten al país, porque yo me imagino que como en todo espectro de la vida debe haber empresarios que son muy patriotas. Pero sin duda, buena gente hay en todo lado, así como hay otros que no son buena gente también en todo lado. Pero mire, por ejemplo, esta izquierda que rechaza el correísmo, si es que tiene algo de honestidad,
y más precisamente rechazan a Rafael Correa antes que el correísmo. Si tiene algo de honestidad, no puede negar la vocación social de Correa. Usted no puede negar eso, le guste o no le guste Correa. Es decir, la vocación social de Rafael Correa es evidente. Él ha luchado por los pobres. El desarrollo. ¿No? Y claro, ha tratado de desarrollar este país. En el camino se cometen errores. La inteligencia es enmendar los errores, claro, no ratificarlos. Pero el deporte nacional, ¿cuál es en este país? La guerra de los unos a los otros. Aquí todo el mundo está en bronca con alguien. El destruir lo que hizo el anterior. El país está absolutamente dividido. Una de las primeras cosas que hay que hacer aquí es unir al país. Yo en más de una oportunidad he dicho, y creo que aquí mismo, no puede ser que el Ecuador se una solo para ver el fútbol o cuando juega la selección. Aquí tenemos motivos importantes para tratar de construir una unidad inteligente, es decir, una unidad en la diversidad, con el respeto al criterio de la persona ajena. ¿Por qué tenemos que excluir a la gente de derecha que tiene un pensamiento progresista? Que cree, yo por ejemplo, me identifico como una persona que está a favor de lo que funciona. No me identifico ni con la izquierda ni con la derecha, sino a favor de lo que funciona, pero lo que funciona para el bien común y fundamentalmente para esa enorme legión de pobres. ¿Por qué? Porque estudié economía, no canto. Y la economía me enseñó que la tarea fundamental de un economista es luchar contra la pobreza, luchar contra la inequidad, luchar contra la desigualdad. Entonces, en esa colaboración hay varias personas que pueden ser convocadas, pero aquí las excluimos. Mire, por ejemplo, esta regulación, perdóneme la frase macanuda, que me perdone esta regulación estúpida que hay aquí en el Ecuador. Que aquí los candidatos a la presidencia tienen que ser un hombre y una mujer. ¿Por qué? Con eso nos graduamos de respeto a la mujer. Esa es una de las grandes hipocresías que hay aquí. Bueno, un ejemplo es lo que está ocurriendo ahora mismo con el actual gobierno, ¿no? Además que de ser una cosa inútil que perjudica mucho, porque ¿por qué no pueden ser dos mujeres? O dos hombres. ¿O por qué no pueden ser dos hombres? ¿No es claro, así es. No. Pero además, Claro, dentro del correísmo le voy a contar una infidencia. Había, por ejemplo, la idea, maravillosa idea, por cierto, de que vayan juntas Luisa González y Paola Pavón, por ejemplo. Por poner un ejemplo, ¿no? Claro. Bueno, hay diferentes y no se puede porque tienes esa traba. Podrían haber presentado. Yo creo, por ejemplo, que el Ecuador ha ido superando esta tontería de que debe ser uno de la costa y uno de la sierra. ¿Por qué? ¿Por qué no puede ser uno de la costa y uno de Cuenca? ¿O por qué no puede ser uno de Manabí y uno de la sierra? O del Guayas. Sí, o del Oriente. Eso es una tontería. Lo que le voy a decir es algo sobre lo que yo he escrito ya hace tiempos, no es que creo ahora. A mí me parece que el puesto de vicepresidente en el Ecuador, no me refiero a las personas, me refiero a la función, es un puesto idiota, que no sirve para nada, que no sirve para nada. A mí me recuerda esos jarrones, esos enormes jarrones chinos que son feísimos. Que ponen en la esquina de la casa. Que donde quiera que usted los ponga estorban. Entonces, ¿por qué? Porque el presidente no tiene funciones. Mire lo que pasa en el Perú y otros países donde no hay vicepresidente. Se nombra unos ministros en sucesión en línea, 2 o 3 ministros para que reemplacen al presidente cuando el presidente se enferma, sale de viaje o lo que sea. Velasco fue el que dijo, a propósito de su comentario de esta mañana, Velasco fue el que dijo que los vicepresidentes eran conspiradores a sueldo. Sí, me lo recordaba Francisco Herrera Arauz, le agradezco. A propósito de Jorge Zavala Vaquerizo, ¿no? Pero solamente mire lo que ha pasado con los últimos 10 vicepresidentes, con las excepciones que hay, ¿no? Con las excepciones que hay, ¿no? La mayor parte de ellos llegaron a la presidencia porque se bajaron al presidente. Entonces, yo creo que hay que pensar en la figura del vicepresidente en el Ecuador. Entonces, el vicepresidente en algún momento en el Ecuador era presidente del Senado. Ya no hay Senado en el Ecuador. A mí no me parece esa tan buena opción. Yo lo que creo es que el presidente de la República debe tener el derecho de delegar a quien le dé la gana del gobierno, de los ministros, en la vicepresidencia temporal para reemplazarlo temporalmente. O una jefatura de gabinete. O una jefatura de gabinete, claro. Pero no tener lo que tenemos, porque además es hasta humillante para el presidente. Generalmente, con el respeto que se merece el señor Borrero, que fue el último vicepresidente, el mayor de los respetos para un profesional reconocido en el país. Más trabajo tenía no la reina de Quito, sino la señorita Simpatía de Quito. Usted no puede generar este tipo de posiciones que no le sirven al país. Esa gente a lo mejor podría haber sido mucho más útil en otra área, pero seguimos destruyéndole al país con estas estupideces y estas tonterías. No, que tiene que ser un hombre y una mujer.
no que la paridad de género. Mire lo que pasa en la asamblea. En nuestras narices los diputados se cambian de camiseta como cambiarse de zapatos, y luego nos dicen el cuento que para servir al país no tienen restricciones. Por Dios santo, deberían sacarles a patadas, ¿no? Porque eso es destruir la institucionalidad, es destruir la decencia, es generar malos ejemplos para este país. Es no tener ética. Es vernos la cara, es mentirnos en la cara. Entonces, hay tanto que tenemos que reconstruir. Realmente, lo que tenemos que hacer es construir la propia patria nueva, pero sin robarse la vieja, pues. Entonces, aquí hay que convocar a todas las fuerzas, políticas o no políticas, que estén a favor del bien común, que tengan un testimonio de vida, de lucha por la justicia, por la dignidad, de lucha por los pobres. Si usted destruye la inversión pública, como se ha destruido en este país, está destruyendo la situación de la gente pobre, porque no tienen dónde curarse, no tienen dónde estudiar. Eso significa la destrucción de la inversión pública. Es un concepto verdaderamente terrible, el usar lo poco que tenemos aquí de inversión como variable operativa para pagar la deuda. Y yo no estoy diciendo que no se pague la deuda, pero en la vida hay prioridades. Y por último, la deuda se pagará cuando haya cómo, pues. Economista, le quiero, y en el cierre de la entrevista, porque entiendo que ya está la siguiente invitada esperando en el Zoom, le quiero nuevamente trasladar y volver a la conversación sobre el tema económico, en torno a un tema que siempre lo hemos tratado acá y que nos inquieta un montón. Y es, a propósito de un comentario que me hacían el otro día con respecto de los centros comerciales en el Ecuador, a pesar de la crisis, de la recesión de la que habla el Banco Central, están repletos y todavía hay consumo y no sé qué. Y claro, yo me ponía a pensar y decía, sí, bueno, puede ser que la macroeconomía esté en recesión, que todavía los ciudadanos tengan algo de ahorro, te toca consumir sí o sí, estás en época de matrículas, claro, en no la te sierra, no en la Amazonía. Opción. No te queda de otra que incluso endeudarte para poder comprar los útiles escolares, los uniformes de los chicos en casa. Pero hay otro factor que es fundamental, y yo sí quisiera preguntarle a usted cuánto incide eso en la economía nuestra, y es los dólares que entran de manera ilegal por efecto, por ejemplo, del narcotráfico y otro tipo de actividades ilícitas. ¿Cuánto mueve eso en la economía de nuestro país y cuánto de ficción tiene nuestra economía? Mire, nuevamente, porque el uso de la estadística tiene que ser el uso correcto. Por ejemplo, hacer el window shopping o ir a un centro comercial y ver incluso que la gente está comprando, nos puede llamar a engaño. Nos puede llamar a engaño. Esto es lo que decía el gran humorista Verdaguer. Si usted comió un pollo y yo no comí nada, en promedio cada uno comió medio pollo. Y esto es un absurdo, pues no. Y esto es un absurdo. Mire, le voy a dejar las cifras del INEC para que la gente sepa. ¿Cuál es el ingreso per cápita, que es en definitiva el PIB dividido para la población? Marca el ingreso per cápita de las personas, ¿ok? El ingreso por cabeza, digamos. Por cabeza. El INEC ha dividido en quintiles los ingresos de los ecuatorianos. Me voy a referir solamente a la suma de los 4 primeros quintiles. ¿Sabe lo que esto significa? Que el 80% de la población, le estoy dando cifras del INEC, el 80% de la población vive con ingresos inferiores a $237 mensuales. Repito la cifra, $237 mensuales. Los 4 primeros quintiles de la población tienen esa situación. Menos de $1 por día. Pero, bueno, no, $237 son alrededor de $8, ¿no es cierto? Alrededor de $9 diarios. Pero el problema es los que están bajo los promedios. Porque aquí hay gente que está bajo los promedios viviendo con mucho menos. De esos ni siquiera hablamos. ¿Ustedes alguna vez han escuchado a los economistas neoliberales que les conocemos aquí, que están siempre listos en los gobiernos, como los Boy Scouts, como el lema de los Boy Scouts? Están siempre listos. ¿Ustedes les han escuchado en algún momento hablar de la pobreza? No. Ni siquiera conocen las cifras de la pobreza. Entonces, esta situación del Ecuador tiene que ser cambiada. Esta gente no está en los centros comerciales. Esta gente está viendo cómo come ese día. Y para rematar, el último quintil, el de más altos ingresos, aquí está, esto es INEC, es $561. 20% de la población tiene ingresos de hasta $561 promedio. El 80% está bajo $237. En el primer quintil, o sea, el primer 20%, está el 49% de los ecuatorianos. En el segundo quintil, o sea, el segundo 20%, están los que sobreviven con $102 mensuales.
En el tercer quintil, o sea, el tercer 20%, están los que viven con $156 mensuales para abajo. En el cuarto, como ya dije, están los que viven con $237 para abajo. Esta es la situación de la pobreza en el Ecuador. ¿Y se puede saber eso en porcentaje de población, millones de habitantes, más o menos cuántos son? Bueno, claro, un 20% es como está dividido en 5 partes iguales, cada una es 20%. El 20% de 18 millones de personas, ¿no? Cada quintil es 20% de 18 millones de personas. Entonces, estos no hacen ni siquiera window shopping. Esas son las familias que no pueden mandar a sus niños a la escuela. Estas son las familias que no tienen posibilidad. Es que mire, la pobreza no es solamente porque se dice, pero aquí la gente más o menos come. Sí, más o menos come, pero la pobreza tiene varias ramificaciones. Pues. Una de esas ramificaciones es no tener posibilidad de salir de la situación de carencia de educación, de vivir en un ambiente con agua limpia, en un buen hábitat, con buena alimentación, con vivienda. Yo les recomiendo que lean los informes de UNICEF, lo que dicen de la situación de los niños ecuatorianos. Sí, es verdad. ¿No? Es realmente terrible. Entonces, lo que está pasando aquí en el Ecuador, en el sistema de la educación, tenemos un sistema de educación malísimo, malísimo. Nuestros jóvenes no están aprobando las principales pruebas internacionales. Nuestros niños se quedan fuera de la escuela. Nuestros jóvenes estudiantes universitarios ahora ni siquiera pueden entrar a la universidad porque hasta el CENESID no pasa las notas. Bueno, realmente, ¿qué es lo que nos pasa aquí? Ahora, para concluir, simplemente le digo, de mis investigaciones, de haber estudiado economía toda la vida, porque a mí la economía me apasiona, ¿sabe? 2 conclusiones fundamentales a las que yo llego. La primera, que el crecimiento económico es necesario, pero no es suficiente, porque el crecimiento económico no nos dice nada de cómo se distribuye ese crecimiento. Por eso es que es necesario la intervención del Estado para que ese crecimiento sea distribuido de la mejor manera posible, con algo de equidad al menos. Y la segunda, que una de las graves repercusiones y de las graves consecuencias que hay en el país se debe a los malos gobiernos, sin duda alguna. Por eso es que yo digo que Uruguay es el mejor país de América. ¿Y por qué es el mejor país de América? Por el acceso a la educación, por el tipo de gobiernos que han tenido, por el grado de participación de las personas, porque los uruguayos no se resignan. Converse usted con un uruguayo. El otro día tuve la oportunidad de tomarme un café, ¿no? Y conocerlo a Quinto Lucas. Realmente de sacarse el sombrero, conversar con una persona como él. Pero los uruguayos son así, luego vienen los chilenos. Y el Ecuador, según las estadísticas del Banco Mundial, junto con Bolivia, está al último de la región, con el poder adquisitivo más bajo de la región, a pesar de que tenemos el tercer salario más alto de la región. ¿Y la incidencia de los dineros ilícitos en nuestra economía cuál es, economista? En todos los países hay dineros ilícitos, es muy difícil saber cuánto hay, pero sin duda alguna tiene una incidencia. La plata que hay en la economía ecuatoriana, lo que se llama la liquidez de la economía, son 82.000 millones de dólares. ¿Cuánto de eso viene del narcotráfico? Difícil saberlo, pero algo tiene que venir. El problema es que las plagas aparecen cuando usted no tiene crecimiento económico adecuado, pero además crecimiento económico compartido. Cuando deja un amplio sector de la población fuera del partido y ni siquiera están viendo el partido, son excluidos. Eso se llama exclusión.